contigo, Valentina, buenos días. Hola, Mano, sí, les presento a Luis, estamos en estado porque se acercó y nos quiere dar su testimonio acerca del tercer retiro, ¿cierto? Usted lo necesita. Lógico, yo creo que la gran mayoría lo necesitamos. Estamos en una situación muy precaria y además el gobierno se hace el ciego, no se da cuenta. Es tan obvio que estamos en una situación demasiado precaria. Y yo le digo al Senado, a la Cámara de Diputados, que se pongan firmes los pantalones, que nos den a torcer la mano. Nosotros, los trabajadores comunes y corrientes, que no tenemos un sueldo, sones, millones, necesitamos esa plata. Estamos al borde de la crisis. Yo, personalmente, hace casi 2 años que estoy sin trabajo. No he podido encontrar trabajo y me mantengo con unos que otro pololo que hacer. Pero tengo que salir a la calle y no me dejan salir a la calle, puedo salir 2 días a la semana. Entonces, me pregunto yo, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Salir a robar? ¿Salir a asaltar a la gente? Es decir, es una situación extrema. Pongámonos los pantalones a los diputados, a los senadores, a quienes estén en el canal, por favor, pónganse en la posición de nosotros, del pueblo, de la gente común y silvestre, que nos gana millones, que vive de un sueldo y un sueldo mísero. Y las cosas además suben día a día. Yo hace poco tuve que repactar el agua, la luz, porque no tenía para pagar. Y si no pago, me corta los servicios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguir con este drama? De hecho, estábamos hablando recién que tuvo que repactar en cuanto a 36 cuotas en él. O si no, me cortaban el servicio. Imagínate, sin luz, sin agua. ¿Qué vamos a hacer? Estamos peor que en la edad del cavernícola. Y está trabajando el día a día, El día a día, mira, como te digo, hace 2 años que estoy sin trabajo. Ahora me dedico al corretaje de propiedades, pero está pésimo, lento, y vivo de lo que me pueda llegar. De lo que me pueda llegar, y si no, no tengo. Gracias a Dios mi señora trabaja, pero ella también trabaja en su casa, en un call, y ella gana comisiones. Y si no vende, no hay comisiones. Y el sueldo de ella es el sueldo mísero, el mínimo. Y ha estado con licencia además, por el estrés que nos significa todo esto. Claro. Queremos que le pregunte si ha recibido algún apoyo directo del Estado. ¿Escuchó al diputado Boric? ¿Ha recibido algún aporte del Estado acá? Ninguno, porque... ¿Postuló? Ninguno. Sí, y no calificaba para ninguno. Con suerte, les puedo decir que me llegaron 2 cajas de mercadería. 2 cajas de mercadería. Ese fue el apoyo del Estado, o de la municipalidad, no sé quién me la daría. Pero eso fue todo, postulé a todo. Ahora acabo de postular de nuevo, porque bajé la ficha del social de Care, y me bajaron los puntos, no sé si voy a calificar. Luis, es respetable si es que no me quieres responder. Dime. Pero quiero saber, ¿por quién votaste tú en las últimas elecciones presidenciales? Si quieres mantenerlo en reserva, hazlo. No, mira, yo voté por Piñera. ¿Ya? Porque pensé que me iba a hacer bien, pero lo he hecho pésimo. Mira, ¿sabes qué? Lo que Piñera no se da cuenta, y yo creo que se da cuenta porque él es muy sagaz, él con el retiro nos favorece a todos y favorece a la economía. ¿Por qué? Porque la gente va a tener plata, vamos a poder comprar algo y la economía va a subir, va a tener su alza, todos los locales comerciales, todo va a tener un alza, y eso él no se da cuenta, o se da cuenta pero él es medio... Yo quería recoger justamente aquello... Sí, quería recoger justamente lo que me acabas de decir para hacerle el planteamiento siguiente en un año electoral a Paulina Núñez. ¿Se dan cuenta ustedes también del perjuicio electoral y la profunda desafección que esto está generando dentro de sus propias filas con personas como Luis? Sí, oye, primero decirle a Luis que nosotros no nos van a doblar la mano y vamos a insistir en el tercer retiro, Luis, y en el Senado nuestros parlamentarios, los parlamentarios oficialistas también. Y esperamos que eso avance rápidamente para que esos recursos lleguen a ustedes. Parece que Luis le quiere decir algo. Que no ante el poder de Piñera. Continúe, Luis. ¿Sabes qué es lo que pido a la Cámara, a los senadores? A la Cámara, a los senadores, que se pongan la mano en el corazón y voten por ese tercer retiro. No accedan a lo que Piñera nos está extorsionando, porque al final nos está extorsionando con nuestros mismos fondos, con nuestra plata. Si es nuestra plata, al final nosotros sabemos lo que hacemos con nuestro dinero. Si lo malgastamos es nuestro problema. Pero el gobierno, como te digo hasta ahora, le ha dado un bono a quién, a la minoría. Y el resto, nada, absolutamente nada. ¿Sabes que yo estoy, es decir, de verdad estoy... Sí, Luis, no se preocupe. Muy mal. Respire profundo, Luis. Tómese su segundo para seguir con nosotros. Le queremos agradecer que se anima a contar parte de su historia, a emocionarse también frente a todo el país, pero sí, lo que le pasa a usted le pasa a muchos también. Uno tiene que salir, es decir, a muchos. Yo tengo muchos amigos, muchos conocidos que están quizás en situación más precaria que yo.
¿entiendes? Y da lástima porque tuvimos no un buen pasar, pero un pasar tranquilo. Porque nunca hemos tenido un buen pasar con estos gobiernos, con todos los gobiernos de la concertación, porque todos ellos se han lucrado. Todos se han lucrado, ya sea los alcaldes, todos los que son políticos se han lucrado a nuestra costa. Porque al final nosotros pagamos nuestros impuestos le pagan a ellos, le pagan todo a ellos. Ellos tienen autos, choferes, uno se da cuenta que viven en otro mundo, en un mundo de Bills y Pap. Y uno vive la realidad, ese día a día que nos cuesta cada día más. Y como va la cosa, yo creo que otro estallido social lamentablemente se va a ver pronto, porque estamos atados al virus. Un virus que nos tiene encerrados, pero ya esto se tiene que acabar. Don Luis, ¿le quieren hablar? No sé, Gabriel le quiere hablar, el diputado Boric. Don Luis, hola Luis, mi respeto, mucha fuerza en primer lugar. Hola. Decirte que no te pueden cortar los servicios básicos. Nosotros presentamos un proyecto de ley para evitar el corte de servicios básicos que finalmente logramos aprobar. Entonces, aunque tengas deudas impagas, no te lo pueden cortar. Si te han amenazado con eso, contactémonos después con la producción del canal para fiscalizarlo. Y lo segundo, te digo, me acerqué a Enel y tuve que repastar en 36 cuotas, imagínate, 36 cuotas, 3 años para pagar un servicio. ¿Me entiendes? 3 años. Pero eso es importante, o sea, que sepas, y a todos que nos están escuchando, que no les pueden cortar los servicios básicos. O sea, eso hoy día es ilegal, y a quien quiera que los amenace, que reclamen. Y si te han amenazado con eso, disponible para fiscalizar tanto en Magallanes o en cualquier parte de Chile. Entiendo que tú estás en Santiago. Y lo otro es que el gobierno entienda. En Santiago, correcto. En Santiago Centro. Luis votó por Piñera. Y es Luis el que está diciendo hoy día. No son los parlamentarios de ultraizquierda los que están diciendo que puede haber otro estallido social. Es ese malestar del pueblo el que el señor Piñera y el gobierno no están entendiendo, porque no es solamente la figura de Piñera, son también sus ministros, son también parte importante de sus parlamentarios. Por eso quiero insistir en una frase: si no va a ayudar, no estorbe, señor Piñera. Pero disculpen, para los dos está Luis. Entendemos la amenaza de ese estallido social, lo dice Luis, lo han dicho otras personas. Claro, uno podría pensar que pueden actuar por miedo, pero ¿dónde está en la mente pero de la Luis, gente? Lo que le quiero plantear, ¿dónde está la humanidad? Tú eres una privilegiada. Absolutamente, lo he dicho, no privilegiada, súper privilegiada. A ese nivel le digo. Pero yo digo, tú vivieras como vivimos nosotros, el común de los humanos, yo creo que estarías muy de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo con usted, no le estoy cuestionando. Lo que estoy diciendo es que la conexión humana es lo que le quiero plantear a los diputados que nos están presentes acá. Se podría pensar que se puede tomar una determinación, no ir al TC por el miedo, por ejemplo, por el miedo a otro estallido social. Pero ¿dónde está la conexión humana de ciudadano a ciudadano? Porque lo que cuenta acá nuestro invitado se repite. Entonces le pregunto a los diputados, ¿en qué minuto se conecta la humanidad, el ser humano con otro ser humano? Y muchos chilenos que lo están pasando pésimo. ¿Qué pasa que se desconecta ese hilo, diputada? Habemos mucho porque yo ayer escuché varios discursos desde el diputado Aud para abajo, que mientras hayan elecciones iban a haber retiro. Yo no comparto eso, creo sinceramente y creo en la buena fe de muchos de mis colegas, que mientras la pandemia se extienda y no haya un bono o una renta universal que le llegue a Luis y a muchos chilenos que no han recibido apoyo, van a seguir habiendo retiro. Porque al final del día, cuando uno tiene la posibilidad en un segundo de apretar un botón rojo, amarillo, verde, se acuerda de Luis y se acuerda de vecinos que te han pedido en tus redes sociales, que han pedido en la calle, en tus distritos, que necesitan recursos y lamentablemente, y lo digo de esa forma, esta ha sido una vía, los retiros de los fondos de la AFP han sido una vía, y lo que yo espero, y qué bueno que Luis nos siga escuchando, es que ahora como el proyecto va a ir al Senado, ojalá que el acuerdo sea con la reforma previsional. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos avanzando en retirar fondos, pero esa reforma previsional puede permitir, siendo ley prontamente, aumentar, por ejemplo, el porcentaje de cotización o tener otras medidas para que los mismos fondos hoy día se engrosen. Así que yo espero que eso se vaya produciendo y ojalá que se haga en el Senado en esta segunda instancia. Aterricemos con lo que está pasando también y me gustaría añadir una consideración. Permítame un segundo. Lo que ocurre, verdad, es lo siguiente. Lo que ocurre además también es que estamos viendo la dimensión económica, pero también hay una dimensión que viene primero frente a una enfermedad que es mortal y que tiene consecuencias y las conocemos. Y resulta que Luis está en la calle, cuarentenas de papel, está en la calle, no tiene trabajo,
está en la calle. Y resulta que al final tenemos cuarentenas de papel. ¿Por qué lo digo? Porque son varias las comunas donde el registro, ¿verdad?, ha aumentado de casos activos y contagiados, y es mayor hoy que cuando no había cuarentena. Y además la salud mental, algo que ni siquiera hemos hablado con Luis. Miren cómo está, miren, ¿verdad?, cómo se emociona. ¿Cuándo finalmente va a haber una conexión con todo aquello? Oye, Amaro, lo que tú planteas ahí me hace el link con un proyecto que presentamos justamente la semana pasada para garantizar el acceso a la salud mental a la mayoría de la población que hoy día no tiene. Para que la gente sepa, en Chile la mayor causa de licencias médicas son por salud mental, y de esas licencias más del 50% son rechazadas. Hoy día el gasto en salud mental en Chile es muy bajo, un 2,2% del porcentaje de salud, y a Luis ahora lo vimos quebrarse. Bueno, y ese quiebre está en el seno de toda la familia chilena. Tenemos una crisis de salud mental que tenemos que abordar. Necesitamos que haya una cobertura en FONASA. Le rechazaron la licencia, dice, a don Luis. Bori, Tonka, Bori, sí, mira, te explico. A mi señora presentó licencia porque trabaja en un call, vende seguros. ¿Sabes lo difícil que es vender seguros? ¿Ya? Y le rechazaron su segunda licencia. La tuvo que volver al CONPIN, la reingresó y ahora tiene que esperar 45 días más para que le dé una respuesta al CONPIN. O si no, tiene que ir a la superintendencia de salud, ¿me entiendes? Es decir, es tanto engorroso en este país, tan difícil de hacer, mientras la gran mayoría que está arriba en la moneda, paso por la moneda y hay como 200 carabineros. Tú vas a las poblaciones, no hay carabineros. Eso es lo que te indigna. Tú dices, ¿qué están cuidando? Tú pasas por las calles, todas las calles cercadas, ¿me entiendes? Tú vas a las poblaciones y la gente no tiene, de verdad, no tiene que hacer. Estamos aburridos de todo este sistema. Te habla Amaro, te pido un paréntesis, te pido un breve paréntesis. Amaro, somos además el segundo país a nivel internacional con los mayores índices de salud mental, de enfermedad de salud mental. No perdamos eso de vista. Vamos ahora de inmediato con Jaime Mulet. Habíamos aludido justamente a lo que era su titular, su preocupación central. ¿En torno a qué? En torno a la institucionalidad, al presidente. Jaime Mulet, queremos, ¿verdad?, también su preocupación, si la puede graficar usted, a propósito de un gobierno que pudiese llevar esto al Tribunal Constitucional. Diputado, buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Estaba escuchando el testimonio, ¿cierto?, tan dramático y tan real y tan común en todo Chile, que escuchaba a Luis recién. Creo que al final los retiros de recursos provisionales, que siempre hemos dicho no es la mejor política pública, se ha transformado en una solución para mucha gente. Yo he señalado con claridad, y creo que de alguna manera incluso parlamentarios de derecha que apoyaron, entienden que hay una situación muy dramática en el país, como la diputada Núñez y muchos otros, y he señalado yo que creo que incluso si el presidente recurre al Tribunal Constitucional va a generar una situación muy grave. O sea, yo creo que puede significar, incluso yo que puede terminar el presidente fuera, puede impulsar una situación de estallido social compleja. Por eso que yo creo que no es conveniente que el presidente vaya al Tribunal Constitucional, además porque creo que el retiro es perfectamente constitucional. A ver, pero le voy a ofrecer el contrapunto. ¿No está usted azuzando los fantasmas? ¿No es esta una política de extorsión? Ese sería el contrapunto. No lo veo así yo, Amaro. No creo que es una política de extorsión. Yo hice esa afirmación en un contexto de lectura de la realidad. Vea lo que pasa, el testimonio de Luis, el testimonio de cientos de miles de chilenos, que quedó ahí claro. Y eso es lo que pasa, eso es lo que leemos nosotros en Atacama, en Magallanes, en Santiago, bueno, en todo Chile. Y esa situación, ¿qué pasa si ahora el presidente les dice que no? Va a recurrir al Tribunal Constitucional y le cierra esta posibilidad para respirar, para comer, para pagar el agua. Mira el testimonio vivo ahí de este señor, que es tremendamente gráfico de lo que está pasando en el país. Y por otro lado, ellos ven que los bancos, que la AFP, que la ISAPRE, que el retail siguen ganando importante utilidad, incluso con ayudas del Estado. Y a ellos no le dejan usar recursos previsionales como una medida que le está abriendo el Congreso, no el presidente, como una medida, diría yo, última. Sí, la verdad, como última medida, ya que el gobierno no llegó con otro tipo de ayuda. Entonces, creo que puede haber una situación compleja. Creo que Piñera no logra entender bien los fenómenos sociales que están pasando hoy día en el país. Y creo que ahí él tiene, obviamente, una situación grave que hoy día en el Parlamento
muchos parlamentarios de derecha entienden la realidad de otra manera y el presidente, desgraciadamente, no lo hace. Y yo creo que por eso que se puede generar una situación dramática, digamos, una situación de estallido social. Yo no lo quiero, yo no lo deseo, yo no quiero que ocurra. Pero si no quiere el presidente ir al Tribunal Constitucional o no quiere retiro, bueno, propongo otra fórmula. Hasta Lavín, Desbordes le han propuesto otra fórmula que a lo mejor se podría estudiar, complementar con lo que hace el presidente, pero buscar una forma que a señores como don Luis le llegue plata. Ayer yo di cuenta en la sala de un informe del Ministerio de Desarrollo Social que dijo la verdad de la ayuda del Estado hasta el mes de septiembre nomás, la estudiaron hacia atrás. Y sabe que el bono de 100.000 pesos significaba que en la realidad llegó a de 71.000 pesos. El primer bono de 65, en los hechos le llegaron promedio 51.000 pesos. Hubo 1,5 millones de personas, jefes de familia, en el registro social de hogares, jefes de familia, que golpearon la puerta porque fueron a buscar el bono y les dijeron que no, 1,5 millones. Con esos antecedentes, Jaime Mulet, sí, hagamos de esto una conversación, porque con estos antecedentes que acaba de dar, que son datos, no opiniones, vamos con Paulina Núñez e inmediatamente volveremos a la calle. Paulina Núñez, ¿cómo recoge usted como diputada al final, verdad, esas magras ayudas? Estas no son opiniones, son datos sobre la mesa. Yo creo que acá hay una cuestión más profunda, Amaro. Yo, por ejemplo, y en general nuestro sector político, y me imagino que también algunos parlamentarios de oposición, creen profundamente en la focalización. Es decir, los recursos del Estado, los recursos públicos, como las necesidades siempre son infinitas, siempre vayan a quienes más lo necesitan. El problema de aquello es que eso no puede transformarse en una cuestión ideológica profunda al punto de que en una pandemia sigamos focalizando. Entonces, los recursos que el gobierno ha puesto a disposición, que ha entregado para poder enfrentar de la mejor forma posible esta pandemia, tienen que dejar de estar focalizados solo a aquellas familias, por ejemplo, que reciben ingreso familiar de emergencia. Enhorabuena, pero tenemos que llegar también a personas como Luis y a otros. Entonces, yo concuerdo con algo en todo esto, en que si va a haber una respuesta, no puede ser una respuesta mejorando los IFE. No puede ser una respuesta con bonos de clase media que le llegue a las mismas personas que ya han recibido durante este año. Tiene que ser una respuesta que le llegue a aquellas personas que no han recibido nada. Y es allí donde podríamos eventualmente frenar los tercer retiros, o sea, los retiros de los fondos de pensiones. Ese es el problema que tenemos, que no tenemos respuesta a aquello. Paulina, bueno, queremos seguir conversando. Luis, por favor, no se vaya, súmese a esta conversación, porque está el diputado Boric, está también Jaime Mulet, y también queremos escuchar a la ciudadanía, a una pareja, son jóvenes. Marilyn Pérez, tú estás con dos testimonios importantes que se suman a esta conversación. Sí, estoy con ellos, con Génesis y también con Carlos. Para ellos resulta fundamental este tercer retiro, no solo para ellos, sino también para ayudar a su familia, ¿no? Génesis, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Sí, obviamente se hace ya a esta altura necesario el tercer 10%. ¿Por qué? Porque las medidas ya no son suficientes y lo necesitamos. Derechamente se necesita, la gente lo pide, lo aclama. En la calle donde tú vayas, la gente lo necesita, pero hay parte de la clase política que no quiere escuchar que el pueblo lo pide, porque derechamente el pueblo lo pide. Y para los detractores, simplemente que no saquen su 10%, los que no lo necesitan, que no lo saquen. Nosotros, puedo decirte, lo necesitamos. ¿Para qué lo necesitamos? No para grandes lujos ni cosas, sino que para sustentar a parte de la familia que en este minuto no tiene, verdaderamente no tiene, no recibe los bonos que da el gobierno por ABC. Entonces, que no se diga que es un lujo ahora el tercer 10% o que no es necesario. No millonario, si 1 millón de pesos, miren, yo opino que, por ejemplo, los bonos que nos han dado, yo he recibido solo un bono, que ha sido 40.000 pesos. Salí ese día con los 40.000 pesos contentos, me duraron 20, 15 minutos en la feria caminando. Compré confort, talco, un desodorante, cosas así. Y ya se habían ido 25.000 pesos de ese super bono que aclamaron, que todos pelearon, el bono COVID, los 40.000 pesos. Yo me pregunto, para ellos, se pelean por un sí, por un no. 1 millón de pesos no es nada en una familia de 5 personas, no es nada, va a durar un mes. Ese 1 millón de pesos que tanto han peleado, que tanto han discutido. Para todos, yo creo que todo Chile está esperando. Es como una platita más encima, es plata que uno tiene, que es de uno, que se la han obligado
a invertir en otras personas. En tu realidad, tú hace poco comenzaste a trabajar de nuevo, pero ese sueldo, que es el mínimo, lo debes repartir. De hecho, ahora vas a dejar parte de tu plata, ¿no? Exactamente. Imagínense usted, ahora me encontraron, yo iba para donde mi abuelo con mi pareja a dejarle 10 lucas. Voy, imagínense, mire, se lo puedo mostrar, se lo mire con base. Voy con la plata del pasaje, 2.200 pesos para el bus para Santiago, y le voy con las 10 lucas de mi abuelo, y los otros todos los meses tenemos que cuadrarnos, que para el arriendo, que para la luz, que para el gas, que para el wifi, porque ahora al hijo le exigen wifi. Con este tema de las clases online tenemos que tener computador, tenemos que tener internet, y si no tenemos el computador e internet tenemos que tener un celular obligado, o el celular tiene que tener un buen plan para que funcione, para que el niño esté al día. No sé, y ellos no sé. Esas medidas debería implementar el gobierno, las que verdaderamente se necesitan. El internet universal se necesita, tanto para los docentes como para los niños. Lo necesitamos. Sí, está bien, implementaron todo, pero aún así no es suficiente. No es suficiente, nada es suficiente. Hasta uno, hasta este minuto está priorizando ya la comida en vez de la vestimenta. Nosotros a nuestro hijo lo tenemos con mi suegro. Por esto de la pandemia, nosotros no tenemos acá quien lo cuida, entonces lo tienen mis suegros. Está con ellos. ¿Qué pasa? Le pregunto yo a mi hijo, hijo, ¿te quedan buenas las zapatillas todavía? No, mamá, me aprietan un poquito, pero no se preocupe. Porque él, con 7 años, está consciente de que nosotros sustentamos, ayudamos a sustentar la casa de mis suegros, que está con él, ayudamos al abuelo de él, porque una persona con más de 80 años tiene que seguir trabajando en la feria, no recibe ningún bono, y si nosotros no lo ayudamos, nadie más lo ayuda. Yo quiero recoger justamente lo que nadie más lo ayuda. Yo quiero recoger lo que plantean ustedes dos. No me quiero despistar del tema sustancial, pero Gabriel Boric, llama la atención cuando uno ve esto y ve Chile desde lejos. Se habla de la clase política, cosa que no ocurre en otras latitudes, como si fuera un estamento aparte que vive satelitalmente la realidad que viven estas personas y tantos como ellos en Chile. Ustedes, por ejemplo, como parlamentarios, en el Parlamento, para no singularizar, siguen todavía con viáticos, siguen todavía, ¿verdad?, con choferes, siguen con todas aquellas prebendas. ¿Cómo es la realidad ahí? A ver, primero, Amaro, yo no tengo chofer porque no tengo auto. Y me voy a Valpo en bus, en metro, tomo el metro en Calicanto. No quise personalizarlo. Boric, no quiero personalizarlo. Quiero que me des. Déjame decir una cosa importante. Acá lo que están diciendo es una cuestión que es más profunda del tercer retiro. Al final, lo que están diciendo es que tenemos que cambiar este sistema. Es que el chancho está mal pelado. A la gente que está haciendo malabares en su casa con el teletrabajo, a la gente a las mujeres que muchas veces le cargan la labor doméstica, a las familias que tienen que apoyar a los adultos mayores. Esto no se va a solucionar solamente con el tercer retiro, que es necesario. Tenemos que cambiar este sistema entero. Y esa es la pelea que estaba detrás del estallido social también. Y por eso vamos a cambiar esta cosa. Pero por eso no quiero personalizarlo. Sí, pero escúchame. No quiero personalizarlo, pero quiero que me des a entender cómo es efectivamente la realidad hoy para los congresistas cuando estamos hablando de que justamente un joven nos acaba de señalar como 40 lucas se le desaparecen de inmediato en la feria. ¿Cómo es la realidad de los parlamentarios hoy? ¿Siguen con choferes, siguen con los viáticos, siguen con todas estas prebendas en medio de esta crisis? Amaro, no tengo idea si hay choferes porque yo no tengo chofer y no he visto a mis compañeros del Frente Amplio ni a ninguno que tenga chofer. No lo sé. Yo tampoco. Nosotros desde que llegamos al Parlamento peleamos por terminar con los privilegios de los parlamentarios, terminar con los viáticos del extranjero, terminar con estos sueldos que cuando llegamos al Parlamento eran 40 veces el sueldo mínimo. 40 veces el sueldo mínimo. Lo pusimos bajarlo a la mitad, logramos congelarlo y logramos finalmente, después de mucha resistencia, que eso ustedes lo saben, que se bajara en un 25% los sueldos de los parlamentarios. Y se resistieron, pero durante 6 años hubo que haber un estallido social para eso. Entonces, lo que te quiero decir, Amaro, es que no todos los políticos son iguales. Acá no todos somos lo mismo. Habemos quienes hemos defendido que hay que repartir mejor la riqueza en Chile y hay quienes han mantenido el statu quo. Habemos quienes hemos defendido una nueva constitución mediante una asamblea constitucional y hay quienes han dicho que no por ningún motivo y que se resistieron a toda costa. Entonces, meter a todos los políticos en el mismo saco, al final termina haciendo el juego. Pero le propongo algo, porque finalmente, disculpe, la pareja que tenemos acá,
don Luis, que están al otro lado. Todos están pensando, bueno, discuten de eso, entre ellos, uno por un lado, otro por el lado, están discutiendo, pero nosotros, ¿qué? ¿Cómo sobrevivimos? Esa es la pregunta que se hacen. Ahora, ¿qué posibilidades reales de concretar este tercer 10%? Pero el tercer 10% no va a ser la solución, porque finalmente esta pandemia va a durarnos buena cantidad de meses más. Estamos recién bajando los 8.000 casos, no sabemos qué va a pasar en esta jornada. Entonces, esto no se soluciona también con algo que bien que venga este tercer retiro porque se necesita de manera urgente. Pero acá hay que pensar en 2, 3, 4, 5 o 6 meses más. ¿Qué solución concreta proponen ustedes para el ciudadano que hoy está con nosotros? ¿Tonka? Sí, Paulina. Sí, oye, saludo a Génesis. Inmediatamente, no sé si Paulina murió. Paulina primero y después usted. Soy yo. Vale. Por favor, si me permiten a mí. También Jaime. Vamos a hacer una cosa. Paulina, Jaime y después Gabriel, para que demos la rueda. Gracias, Tonka. A ver, para Génesis y para Carlos, los aprovecho de saludar. Acá hemos estado hablando durante varios minutos sobre el tercer retiro, decirles a ellos también que nosotros no solamente votamos a favor, estamos comprometidos a seguir con esa misma postura en el Senado también a través de nuestros partidos, ojalá la mayoría de nuestros parlamentarios y las coaliciones, pero ante tu pregunta, Tonka, y me imagino que es lo que les importa a Carlos y a Génesis, el tercer retiro va a ser una medida más excepcional, transitoria, a propósito de la pandemia. Nosotros tenemos que tratar de lograr acuerdos, ¿para qué? Para reactivar también económicamente esto, para poder volver a los trabajos, para que el propio Carlos y Génesis puedan desarrollarse, ¿cierto?, en las labores que estaban haciendo antes de esta pandemia. Y yo quiero tratar de contextualizar algo que me parece súper importante. No nos olvidemos que estamos en una crisis sanitaria que ha traído como consecuencia una crisis social, económica, las cuarentenas. Hay que tratar de cumplirla. Muchas personas no la pueden cumplir directamente porque viene el día a día, pero después de pasada esta crisis sanitaria, que esperamos sea, ojalá, ¿cierto?, en un par de meses más que la cosa vaya decayendo, nosotros tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en cómo reactivamos la economía, cómo Carlos tiene trabajo, cómo Génesis tiene trabajo, cómo los niños ojalá vuelven a sus escuelas, para evitar, ¿cierto?, no solamente internet, sino que para que vuelvan a ver a sus amigos, para que estudien presencialmente. Entonces, en eso tenemos que ir trabajando, no solamente en cómo ahora tenemos medidas de corto plazo, sino que en cómo podemos reactivar con políticas públicas, con acuerdos. Entiendo, pero ellos tienen que sobrevivir mes a mes, o sea, están pensando en la ropa que tienen que comprar a su hijo. Y por eso estamos hablando del tercer retiro. Están pensando y por eso estamos hablando, ojalá, de un bono cómo llegar a fin de mes. Claro, por eso le pregunto en concreto, finalmente, ¿cuál es la solución? ¿Qué esfuerzos se están haciendo del Congreso para solucionar de acá a 3 meses? Pero todos plantean, pero finalmente... No, 3 ideas, Tonka, súper concretas. Claro, vamos a lo concreto. No, por eso, si es de corto, mediano plazo, corto plazo, incluso para el día a día, el tercer retiro es una salida. Luego teníamos esta propuesta que nosotros ya a esta altura le hemos llamado, ¿cierto?, Lavín desborde, pero echarle mano al tema de los seguros de cesantía. Otro es sacar recursos, por ejemplo, de la minería. En eso yo, como parlamentaria de una región minera, de la región de Antofagasta, no solamente estoy de acuerdo, espero que voluntariamente lo hagan y se pongan de acuerdo y entreguen recursos importantes y que los conozcamos todos. Y por supuesto también hay otras medidas para poder llegar con esos bonos a quienes no han recibido recursos. Y ahí yo termino con lo siguiente: lo de la focalización durante esta pandemia no puede seguir ocurriendo. Tenemos que tratar de llegar con recursos a quienes no han recibido nada y no solamente a aquellos que siempre reciben apoyo, porque está bien, son los quienes más lo necesitan y están dentro de un sistema de seguridad social. Ha pedido la palabra Génesis, me parece, y después vamos a hacer este pimponeo. Génesis, por favor. Gracias. Génesis, cuéntale lo que te dijo ella. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que cuando los políticos se pongan de acuerdo que verdaderamente la pelea no es entre ellos mismos, sino que la pelea es quién hace las mejores leyes por y para la gente, ahí vamos a empezar a mejorar, de a poquito. De a poquito. ¿Por qué? Porque se echan la culpa unos a otros. Tú dijiste, tú ocupaste el auto, tú no ocupas. Lo de los viáticos es para la risa. Me llega a dar vergüenza ser chilena y escuchar todo lo que se les da a los parlamentarios, que es bono para esto, bono para esto. Yo voy a mi pega, yo tengo que pagar micro. Yo voy para allá, tengo que pagar micro. Yo voy a esto, tengo que... Les pagan hasta el celular, o sea, ¿de qué estamos hablando? Con un sueldo millonario, y aún así a ellos no les alcanza, y a nosotros con el mínimo tiene que alcanzarnos, y cuando tienen que subir el sueldo mínimo se enojan por 8 o 10 lucas. De eso es lo que estamos cansados, de eso, de ver como para ellos sí y para nosotros no. ¿Por qué ahora el gobierno no impulsa las dos medidas que hay? ¿Por qué no impulsa el tercer 10%? ¿Por qué no impulsa la idea de Lavín? ¿Por qué no se pueden complementar? ¿Por qué quien no quiera sacar su 10%
pueda así sacar su seguro de cesantía. ¿Por qué no? ¿Por qué? Ahora todo te lo disfrazan. Te dicen, el bono, el IFE se subió, el bono clase media, ahora el préstamo solidario, sí. Pero ¿qué pasa con esa mamá soltera? Esa mamá que solo recibe el IFE, que el IFE son 100.000 pesos, que no tiene acceso al bono COVID, o sea, al préstamo solidario, al bono clase media, no tiene acceso. O sea, esa mamá con ese hijo son 200.000 pesos para un mes entero, para que puede que esa mamá pague arriendo, puede que esa mamá tenga que tener internet para su hijo, para que conecte, para comer, para sus servicios básicos, pero eso no sirve, no sirve. ¿Qué pasa si esa mamita tiene platita en su AFP? Obvio que le va a convenir sacarlo. Obvio, ¿por qué no se ponen de acuerdo en pelear que nacen las mejores leyes para la gente? No porque tú hiciste, tú no hiciste, tú esto, porque se recriminan. De eso estamos cansados, de que se recriminen unos con otros y no hagan la pega de hacer leyes por y para nosotros. Tienen que hacerlo para nosotros, porque nosotros somos el pueblo, nosotros somos los que los eligen para que hagan leyes que nos beneficien, no que nos embarren como son las AFP. Génesis, ¿me escuchas? Cuéntanos un poco más de ti, no sé qué edad tienes, escuché que tenías un hijo, no sé si es hijo o hija, en qué trabajas, cómo has pasado esta pandemia, cómo has logrado ir sobreviviendo mes a mes. Mira, yo encontré trabajo en febrero, hace 2 meses, ya. Tuve mucho tiempo sin trabajar igual, realmente. Mi pareja, sí, gracias a Dios, afortunadamente, tenía trabajo. Yeah. Con su sueldo básico, tenía trabajo. Gracias a Dios, pudimos solventar esos meses. No te voy a decir que fue, nos sobró la plata. No, hubo veces que no tenía ni siquiera para la once, no te voy a mentir. Hubieron 2 días que no tuve para darle once a mi hijo. Con el dolor que causa, no tuve. Un bono me llegó, pero no fue suficiente para el arriendo, para esto, para la comida, para todo. No es suficiente. Ahora, gracias a Dios, los dos tenemos trabajo. Tú puedes decir, son 2 sueldos. Suman, pero ayudamos al abuelo de él. ¿Por qué? Porque él no recibe nada. Ayudamos a mis suegros, porque ellos tienen a nuestro hijo a su cuidado. ¿Para qué? Para que yo pueda trabajar. Ayudo a mi hermana, que mi hermana tiene su trabajo con contrato y todo, pero es paupérrimo, no le pagan nunca, no recibe ayuda del gobierno, también tengo que ayudarla, ¿me entiendes? Entonces, nada es suficiente. A esta altura yo siento que nada es suficiente. Cuéntame una cosa, ¿cuánto ha subido además también el balón de gas? Aquí, mira, nosotros vivimos en un sector rural. Aquí un galón de 11 kilos me sale 17.000 pesos. Un galón de 11 kilos. Mira, a nosotros dos, porque somos los dos, ahora estamos los dos, no te voy a mentir que te voy a decir, me dura poco. No, me dura un mes. Pero para la familia que son 4, 5 personas, no dura un mes. Ahora porque economizamos los dos, estamos los dos. Pero para la demás gente... Jaime Mulet, sí, a propósito... Sal de petróleo, de gas... Muchas gracias. Sí, a propósito, Jaime Mulet, lo que quería preguntarle justamente a Génesis es por lo mismo. ¿Sabía usted que el balón de 15 kilos ha subido 5 lucas en estos últimos días? ¿Cuál es la conexión real que tiene el mundo político con lo que se está viviendo? Bueno, hay de todo. Yo soy muy bien conectado. Me hizo una pregunta similar a usted hace algunos meses atrás. Me preguntó por el kilo paño y cosas. Soy muy conectado porque me gusta ser conectado desde niño a la realidad, digamos. Y sé lo que está pasando, sé cuánto valen los productos, sé lo que significa el impacto que tienen las familias que hoy día no tienen recursos, sé lo que vale una consulta médica. Usted me quiere preguntar lo que quiera, yo se lo respondo en eso. En eso yo creo que hay de todo en la clase política. Hay gente que no tiene idea, pero hay gente que sí sabe. Yo creo que nosotros seguimos siendo mirados por la ciudadanía y de hecho lo somos como un grupo privilegiado. Creo que de alguna manera ustedes también. Yo un grupo en la sociedad chilena que tiene rentas elevadas, en las que está parte importante del sector público, jefes, ministros, intendentes, alcaldes, parlamentarios, ¿cierto?, como privilegiados. Porque Chile, desgraciadamente, sigue siendo un país tremendamente injusto y desigual.
Y la manera de equilibrar eso es cambiar, nosotros hablamos de cambiar el modelo económico, político, social. Y durante los últimos años, quienes han querido cambiar las estructuras de este modelo económico, hemos sido minoría, no hemos sido escuchados lo suficientemente. Digo los últimos 30 años, ¿ah? Por eso que el pueblo estalló en octubre del año pasado y lo que sabemos. Y hoy día se ha abierto la posibilidad de hacer esos cambios que muchos vienen diciendo o venimos diciendo, unos de más atrás, otros de más adelante, de hace mucho tiempo. Hay espacio, lo entretenido es, yo le diría a Karina, que yo creo que hay esperanza. O sea, el gran problema en el país es que la distribución del ingreso es mala, pero hay recursos, hay cómo hacerlo. Una experiencia muy hermosa, la quiero señalar porque es una forma de explicar lo que pasa. La vacunación. La vacunación nos ha hecho iguales a todos los chilenos y chilenas, por edad. Todos nos fuimos a vacunar cuando nos correspondió o nos está correspondiendo de acuerdo a la edad de cada uno. Ahí hubo el enfrentamiento de un instrumento para aplacar la pandemia en que nos igualó a todos los chilenos, nos puso en la misma cancha. Salvo, por razones obvias, la gente de salud en primera línea que se le vacunó. Pero el chileno pobre, el chileno rico de 57, de 60, de 65 años, tuvo la misma oportunidad. Hay que pensar en algo así para enfrentar la pandemia también, pero con los recursos económicos, no solo con la vacuna. ¿Cuánto tiempo más se puede esperar? ¿Cuánto tiempo más tienen los ciudadanos? Ha pasado un año, yo insisto, le quiero preguntar ahora a Paulina, esta conversación la tenemos desde hace meses atrás. Y esto va al límite. Claro, usted dice hay esperanza, pero se tienen que poner de acuerdo. A lo que voy, verdad es, perdonen un segundo, lo que ocurre, verdad, es que estamos y llevamos 408 días para ser fieles, llevamos 408 días desde ese primer caso, verdad, aquí de COVID en Chile. Paulina, la pregunta es la siguiente. Claro, se habla de hiperfocalización, pero uno podría ser muy crítico y preguntarle a usted, ¿y qué credibilidad finalmente puedo desprender de sus palabras cuando su propio gobierno le está haciendo oídos sordos de que las cosas van a cambiar? ¿Me está preguntando a mí, Amaro? ¿Sí? Yo estoy tratando de transmitirle lo que pienso, lo que siento. Los votos están a disposición, lo hemos hecho durante todo este tiempo. Hemos puesto a disposición además la bancada más grande de diputados y diputadas para poder avanzar en proyectos. Incluso es cierto que el gobierno no había querido avanzar y yo creo que eso es muestra suficiente de que estamos tratando de responder después de escuchar a Génesis, por ejemplo, de escuchar a Luis, de escuchar a Carlos y de poder empatizar lo que más se puede. Ahora, yo sinceramente quiero decir lo siguiente. Yo quiero insistir en que, así como dice Génesis, que hay que ponerse de acuerdo, que ya basta de recriminarnos entre nosotros, fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una cuestión que era muy difícil e impensada ante el estallido social, que era abrir un proceso constituyente. Si fuimos capaces de ponernos de acuerdo en abrir un proceso constituyente y fueron 7 millones de chilenos a votar, obviamente que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, por ejemplo, en un gran acuerdo puede ser nacional, consciente, social y económico. Disculpe, pero ¿sabes lo que tuvo que pasar en Chile para que se pusieran de acuerdo para una nueva constitución? Imagínense al límite que se llevaron las cosas. Entonces, ¿a qué límite se tienen que llevar ahora las cosas en la ciudadanía? Es que yo creo para que haya un cambio. O sea, ¿por qué llegar a eso? Esa es mi pregunta y la dejo planteada. Paulina, que no sé si la quiere contestar o no, sé que tiene que tener una agenda ocupada. La queremos aprovechar de despedir porque nos han dicho que se tiene que retirar. Sí, yo creo que es importante decir al aire, ¿cierto? Que me había comprometido a estar hasta las 11 porque tengo otros compromisos, pero quiero responder esta pregunta. Por favor. Quiero responder esa pregunta. Yo creo que ya estamos al límite. Yo no tengo ninguna duda que estamos al límite. Y ese límite se vive en pandemia, además, donde nadie en el mundo está consciente que íbamos a tener esta pandemia, este virus afectando, ¿cierto?, a todos los países, incluso a los desarrollados. Por lo tanto, aquí, insisto, a disposición para lograr esos acuerdos. Yo creo que no tiene que pasar nada más para que nos pongamos de acuerdo en aquello y que cuando hablamos de ayuda también tenemos que hablar de inversión porque con eso se pagan las ayudas. Muchísimas gracias, muy amable. Paulina Núñez. Que estén muy bien, muchas gracias. Cuídense. Creo que Gabriel Boric quería decir algo también y después pasamos a Luis, no sé si está con nosotros. No está. Boric en estos momentos no está con nosotros, pero Luis sí está con nosotros. Vamos de inmediato a retomar también contacto con Luis, que está ahí en la calle. Él es cesante, se emociona profundamente porque, claro, está viviendo en carne propia la vulnerabilidad desde hace ya 2 años. Luis. Amaro, mira, como te dije al principio, ya es hora que el gobierno, los parlamentarios, el Senado, todos se pongan la mano en el corazón y de una vez por todas, decir, porque si tú te das cuenta han gobernado 30 años, la concertación, la derecha, la izquierda, todos los bloques han gobernado
Y seguimos igual. Pensamos todo cuando se acabó todo esto, toda la dictadura, que la alegría llegaría. Pero llegó para un sector muy privilegiado. Viven de grandes sueldos, de choferes. Todas las comodidades que ellos necesitan las tienen. Y la gran mayoría, el resto, vivimos del mínimo. Y esto no lo vamos a solucionar con un bono, ni con un regalo, con una caja de mercadería que nos envía el gobierno. Lo vamos a solucionar con leyes parejas, es decir, que todos ganemos, que nuestros derechos sean tan grandes como los de los diputados, que tengamos derecho a vivir honestamente y vivir holgadamente, sin tener que llegar a fin de mes pensando que si nos va a alcanzar para esto otro, o dejar de comprar ciertas cosas. Tú te das cuenta cómo suben las cosas. Tú hablabas recién del gas. Ayer subieron la benzina, el gas, la parafina. Imagínate, la parafina no suben todo el verano, pero llega el invierno, la suben. ¿Entiendes o no? Tú vas a la feria, un kilo de limón vale 1.500 pesos. 1.500 pesos. Es decir, ¿quién vive así? Por eso les digo, de verdad, de corazón, le digo a todos los que deben hacer leyes para todos los chilenos, que la hagan bien, que trabajen, que se esfuercen, como lo hacemos nosotros día a día, y no ganando los sueldos que ellos ganan. Eso sería, Amaro, por el momento. Gracias. Gracias, Luis. Quédate con nosotros si puedes, si te animas, porque seguimos con Carlos y Génesis, que están con Malin. Don Jaime,